El día número 7 es acerca de Blaise Pascal, un erudito francés con sabiduría que abarcaba desde la comprensión de ciencias consideradas ciencias exactas hasta el arte y las humanidades. Fue matemático, físico, teólogo y filósofo. Su padre se había formado como jurista en París y desempeñaba una labor de magistrado de alto rango. Su madre formaba parte de una familia burguesa de comerciantes. Ella fallece tras el nacimiento de una de sus hijas, no logra sobrevivir al parto. En este momento Pascal tenía tan solo 3 años de edad. Tras la muerte de su madre, se trasladan a París. Su padre conserva el trabajo que tenía en Clermont y busca ampliar bajo todo punto de vista las fronteras de su único hijo varón, que desde corta edad empieza a evidenciar facultades mentales superiores al promedio, motivo por el cual su padre decide dedicarse a la formación académica de su hijo varón él mismo y se convierte durante los primeros años en su único maestro. Pasa el tiempo y su padre es nombrado comisario real y jefe de la recaudación de impuestos para Normandía, en el noreste de Francia, y aquí Pascal inventa, para facilitar el trabajo de su padre, inventa la llamada máquina aritmética de Pascal, rueda de Pascal o pascalina, que es considerada como una de las calculadoras más antiguas. Es considerado él uno de los precursores, el mayor precursor de las calculadoras modernas que se conocen hoy día. Con esta pascalina solo era posible inicialmente hacer sumas o adiciones. Se hacían con el movimiento de una rueda sencilla ubicada en la parte delantera de la máquina y las soluciones aparecían en una ventana ubicada en la parte superior. De hecho, aún se conservan algunos ejemplares de este modelo. Con el tiempo él desarrolla medidas para la mejora de esta calculadora y logra establecer, además de las operaciones de adición, logra establecer operaciones de sustracción. Intenta asimismo comercializar esta patente, cosa que no fue sencilla por una dificultad bastante grande en esta época para la confección en masa, para la venta en grandes volúmenes de todo tipo de maquinaria. Pascal empieza a sufrir fenómenos de parálisis en las piernas con permanentes dolores asociados y él interpreta esta condición como un signo divino. Este suceso lo lleva a una vida en la búsqueda de la perfección constante, de una perfección moral y espiritual, de la renuncia a los placeres físicos. Empieza la práctica de una forma de vida muy austera. Con el tiempo se acerca cada vez más a la física, especialmente a la hidrostática, y él va a realizar sus primeras experiencias sobre el vacío. Complementa estudios previos que existían acerca del barómetro. El barómetro es un instrumento utilizado para medir los cambios o las variaciones en presión atmosférica. Estas ideas y experimentos del vacío que Pascal realizaba no eran bien recibidos por algunos teólogos, por algunos investigadores, entre ellos Descartes, con quien Pascal se reúne en repetidas ocasiones para estos debates científicos. Pascal es fundamental en el estudio de la presión atmosférica. Él demuestra que esta presión es dependiente de la altura del lugar en cuestión, crea el fundamento de la ley para los vasos comunicantes. Entonces, él analiza que si tenemos diferentes recipientes comunicados de alguna manera en su parte inferior o en su parte lateral, y estos recipientes contienen un líquido homogéneo, el líquido va a tener el mismo nivel en todos los recipientes sin importar la forma de cada uno de los recipientes o el volumen del líquido en ellos. Entonces, cuando se agrega incluso líquido adicional o se inclinan estos recipientes, el nivel va a ser el mismo en todos, porque la presión atmosférica y la gravedad son constantes en cada uno de ellos, y la presión hidrostática no depende de la geometría del recipiente y no depende del tipo de líquido. El nivel va a ser el mismo mientras los recipientes estén conectados por un lado, por la parte inferior o por una parte lateral. Su padre fallece y a partir de esto su hermana entra de forma estricta a un convento y él empieza a involucrarse con la sociedad de París. Se acerca a los juegos de azar, que eran un pasatiempo muy propio de la nobleza en esta época. A partir de ahí Pascal analiza estos juegos de azar, empieza a buscar entender juegos de datos, teorías de probabilidad, de inducción matemática, y todo esto lo lleva al desarrollo del llamado triángulo de Pascal. Un triángulo
que de hecho tiene sus fundamentos en matemáticos indios, alemanes, italianos, entre otros, pero es Pascal quien encuentra muchas de sus aplicaciones y lo organiza de manera conjunta. Esto hace que Pascal sea considerado uno de los fundadores del cálculo matemático de las probabilidades. Él empieza, después de todo esto, a atravesar una etapa de trastornos depresivos, motivo por el cual se aleja por completo de esta sociedad parisina y busca dedicarse a su devoción religiosa. Manifiesta nuevamente experiencias místicas que lo llevan a pensar que realmente el camino hacia Dios está en el cristianismo y no en la filosofía. Por lo tanto, Pascal suspende casi por completo su trabajo científico y se dedica a escribir sus provinciales, que son 18 cartas en las que él defendía el jansenismo de los ataques de los jesuitas en esta época. El jansenismo fue un movimiento religioso de alguna manera un poco fuerte, controversial, era considerado una herejía por parte de la Iglesia Católica debido a las postulaciones que tenía acerca de la salvación, acerca del pecado original, a la creencia en una predestinación concebida desde el nacimiento como único principio para llegar a la gracia divina, entre otras creencias que la Iglesia Católica consideraba como una herejía. Estas cartas, elaboradas por Pascal, tuvieron un éxito muy grande. Sin embargo, su salud se empieza a deteriorar cada vez más y esto hace que él deje numerosas anotaciones, textos, proyectos inconclusos. Años más tarde, estos textos inéditos son tomados y publicados y se conocen como sus famosos pensamientos. Pascal rechazaba la posibilidad de establecer pruebas racionales para la existencia de Dios. Sin embargo, consideraba que la razón podía preparar el camino de la fe para combatir el escepticismo. Es decir, de todas formas, la razón llega a un límite donde solo se llega a la fe mediante el corazón, a través del corazón. Y ahí es donde se conoce esta frase que dice: el corazón tiene razones que la razón desconoce. Una frase bastante importante que fundamenta este pensamiento teológico, esta búsqueda de la cercanía a la existencia de Dios, que en cierta parte se logra por medio de la razón, pero que finalmente es el corazón el que permite la cercanía final a la fe. Y con esto finaliza el día número 7 acerca de Blaise Pascal.